más o menos, pero nunca completamente estable. Entonces, bueno, vamos a tratar de no detenernos mucho para poder al menos darles el contenido de la clase. Hablábamos de los criterios que debía tener un objeto virtual de aprendizaje. Habíamos visto que debía ser atemporal. Eso quiere decir que su contenido no pierda vigencia a lo largo del tiempo. Habíamos dicho que tenía una didáctica específica. Eso quiere decir que su diseño va en función a un propósito educativo específico. Y habíamos diferenciado entre lo que era un medio educativo, un material diseñado específicamente para ser utilizado en la educación, y un recurso que es cualquier material diseñado en cualquier tipo de formato, ya sea imagen, texto o audio, que no tiene una funcionalidad educativa, pero que se le puede dar una funcionalidad educativa dependiendo a la planificación y al uso que se le dé a la persona que lo vaya a utilizar. En este caso, los objetos virtuales de aprendizaje también tienen otros criterios, que es la usabilidad, que básicamente sea que este recurso o este medio sea autocontenible y que el estudiante lo pueda utilizar por sí mismo sin la necesidad de la intervención de un docente. Requiere que tenga interacción, que sea motivante al estudiante y que de alguna manera haya un canal o una vía de comunicación entre el contenido, el estudiante y la persona o el profesor que está haciendo llegar ese objeto virtual de aprendizaje. Y lo otro sería la accesibilidad, que garantiza que el usuario esté interesado en ese recurso y que esté diseñado según los intereses del estudiante. Vamos a meter aquí Ok, ¿qué características tiene que tener un medio educativo para que podamos llamarlo objeto virtual de aprendizaje? Por un lado, tiene que ser reutilizable. Eso quiere decir que cualquier persona, dependiendo obviamente a la licencia que tenga ese recurso, pueda tomarlo, adaptarlo a las condiciones que requiera y reutilizarlo en otro contexto educativo. Tiene que también ese medio tiene que funcionar en distintas aplicaciones o en distintos sistemas operativos. Debe ser accesible para el estudiante, tiene que tener unos metadatos que lo identifiquen y que también cumpla ciertas condiciones que permita ser utilizado por estudiantes con ciertas condiciones especiales. Tiene que ser interoperable, quiere decir que sea compatible con cualquier tipo de plataforma de aprendizaje donde se vaya a hospedar ese recurso. Por ejemplo, plataformas de aprendizaje, Canvas o Módulo 7, que es la que nosotros utilizamos, o que también pueda ser llevado a un entorno como Moodle, o que también pueda ser utilizado en un entorno como Google Classroom. Eso quiere decir que sea interoperable, que sea adaptable a distintas plataformas de aprendizaje, que pueda ser portable, que se pueda descargar y colocar en distintos sitios, y durable, que tenga una permanencia y que no, igualmente, no pierda su vigencia o su utilidad, ya sea porque haya actualizaciones del hardware o del sistema operativo. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar de la web 2.0 para crear objetos virtuales de aprendizaje? Algunas de ellas, por ejemplo, son Edpuzzle. Edpuzzle es una herramienta online que te permite crear videos interactivos en donde
tú editas una video lección y a esa video lección le colocas una serie de preguntas en lugares determinados. EducaPlay es una aplicación o una herramienta online que te permite crear distintos tipos de actividades multimedia. Incluso es todo un portal, ya que puedes buscar y utilizar otras actividades creadas por otros profesores de distintos temas y áreas específicas. Otra herramienta web que también es de uso gratuito que se puede utilizar es H5P, que es una plataforma de creación de contenidos interactivos y nos permite hacer actividades tipo test, preguntas de verdadero y falso, rompecabezas o otro tipo de juegos interactivos. Lo que es EducaPlay y H5P tienen un catálogo bastante amplio de actividades que nosotros podemos realizar con esas herramientas. También tenemos herramientas de autor. Las herramientas de autor son software diseñados para docentes y de fácil uso y de código abierto. Eso quiere decir que cualquier persona es libre de descargar esa herramienta e incluso de mejorarla si la persona es programador y tiene los medios y los conocimientos para hacerlo. En este caso tenemos 3 herramientas, hay muchísimas otras que son especialmente dirigidas a docentes que quieran crear actividades interactivas y que te permite crear todo un objeto virtual de aprendizaje con una serie de actividades. Entre esas tenemos Potaclip, que es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas. Potaclip es una herramienta bastante completa porque aparte de que te permite diseñar toda una clase contenida en un solo recurso que contenga varios tipos de recursos como audio, como videos, como imágenes, aunado a unas actividades, también cuenta con unas opciones donde te permite ver los logros que está teniendo el estudiante a través de ese recurso. S-Learning también es un programa de creación de actividades educativas de código abierto y que está específicamente diseñado para profesores que no tengan conocimientos en el área de programación. S-Learning incluso te permite crear una página web con una serie de contenidos o pantallas que luego puedes alojar ya sea en una plataforma educativa o simplemente mandarle el enlace al estudiante para que él a través de ese enlace pueda interactuar con el recurso. Y CERTE, que es una herramienta muy parecida a S-Learning, de hecho su funcionamiento es casi igual a la anterior, también es una herramienta que te permite crear contenido interactivo, pero sí requiere cierto conocimiento y cierto manejo de programación para poder utilizarla adecuadamente. Ok, en el momento que nosotros vamos a seleccionar una herramienta para hacer un objeto virtual de aprendizaje, como profesores y a la vez diseñadores de ese medio o recurso educativo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero que todo, ¿cuáles son los objetivos educativos que nosotros queremos alcanzar o queremos que nuestros estudiantes alcancen con esa herramienta? Determinar las características y los intereses de nuestros estudiantes, sobre todo sus conocimientos, sus habilidades para manejar ese recurso y las condiciones que tiene. O sea, nuestro estudiante tiene acceso a internet, nuestro estudiante puede utilizar un programa para generar texto, nuestro estudiante sabe leer o sabe escribir. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer previamente porque dependiendo de eso
es que nosotros vamos a adaptar el contenido que les vamos a presentar en ese recurso. De nada me sirve, por ejemplo, hacer un recurso muy bonito y muy interactivo para niños en edad preescolar, pero con el único inconveniente de que esos niños no saben leer y por lo tanto no pueden seguir las instrucciones del recurso. Entonces ahí tengo que buscar otros elementos para salvar esa dificultad con ese público en específico. Necesitamos tener al menos algún dominio de la herramienta. Sobre todo si nosotros vamos a ser los diseñadores y tenemos un tiempo estipulado para desarrollar ese recurso, tenemos que ver qué tanto sabemos de esa herramienta o incluso qué tanto tiempo tenemos para producirla y para poder adaptarnos al manejo de la misma, para tener un recurso que sea lo más estructurado posible y de mayor calidad para ofrecerle al estudiante. Igualmente, en el dominio de la herramienta tenemos que tomar en cuenta de que nuestro estudiante se pueda adaptar a la misma, que sea fácil de uso o de entenderlo para el estudiante. Y también tenemos que tener muy en claro cuáles son los medios y recursos que disponemos. Por ejemplo, el sistema operativo de nuestra máquina, si podemos o no podemos instalar esa herramienta, si tenemos o no conexión a internet para diseñar las actividades o el recurso que vayamos a utilizar. Todos esos factores debemos tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar cuál sería la aplicación, el programa o la herramienta que vamos a utilizar en el momento de crear un objeto virtual de aprendizaje. Ok, los procesos para diseñar un nodo. Este cuadro ustedes ya lo vieron anteriormente al momento de crear la infografía. ¿Por qué lo estamos repitiendo ahora? Porque todo proceso, todo recurso educativo o toda clase incluso que nosotros vayamos a realizar, empieza primero con un bocetado de la idea de cómo vamos a llevar esa clase a cabo o cómo vamos a elaborar ese recurso. Y ahí entonces nosotros tenemos que sacar ciertos aspectos pedagógicos a considerar y ciertos aspectos técnicos que también tenemos que considerar siempre que estamos trabajando con tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. Entonces, primero tenemos que conceptualizar la idea, definir muy bien cuál es el tema que vamos a abordar y cuáles son los subtemas o contenidos que vamos a explicar dentro de ese objeto virtual de aprendizaje. Tenemos que tener muy en cuenta cuál es el público destinatario para ese objeto virtual de aprendizaje, cuáles sus características, cuáles son sus conocimientos, y en base a eso es que nosotros vamos a adaptar los contenidos, las actividades y también los propósitos de aprendizaje. Seleccionar los resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que se espera lograr con ese objeto virtual de aprendizaje? Que el estudiante desarrolle habilidades verbales, que desarrolle destrezas motoras o que simplemente refuerce ciertas actitudes o valores en cuanto al tema que se va a desarrollar. Identificar la información que se desea que se aprenda al destinatario. Esos son los objetivos o los propósitos de aprendizaje. ¿Qué es lo que va a aprender el estudiante? ¿Cómo lo va a aprender? Y bajo qué metodología nosotros vamos a evaluar que efectivamente logró o no logró aprender. Delinear un boceto de la idea. Hay que hacer un ejercicio exploratorio de ver cómo se va a quedar ese producto final. Ahí nosotros tenemos que seleccionar cuál es el contenido que va a tener ese recurso o ese objeto virtual de aprendizaje, cuáles serían los elementos de audio, de video, de imágenes, esquemas que va a tener que va a contener ese producto final
y cómo se va a estructurar. Ahí es la parte de desarrollo del guión. Es importante siempre desarrollar un guión y ver cómo vamos a redactar el contenido y cómo vamos a estructurar los distintos elementos que van a apoyar a ese contenido. Desarrollar la idea, escribirlo, hacer esa parte de crear un boceto de cómo se va a ver ese producto final, ya sea a mano, en una hoja, en donde tú vengas y te plantees cuántas pantallas va a tener tu recurso, como si estuvieras haciendo una presentación de PowerPoint, y qué información va a ir en cada una de esas pantallas, o dentro de una misma presentación de PowerPoint o dentro de un mismo documento de Word, describir cómo se va a ver ese producto final, dónde vas a colocar cada uno de los elementos que va a contener, y ciertas notas que te permiten a ti como docente tener en cuenta cuáles son los elementos que tienes que editar o modificar para que el recurso se vea mejor. Y luego evaluar el producto. Una vez que se aplicó, revisar con el estudiante si efectivamente fue exitoso o no. ¿Cómo haríamos un modelo para crear un O? Aquí yo les tengo un pequeño modelo de cómo se puede estructurar un guión de un objeto virtual de aprendizaje, en este caso con PowerPoint. Lo que voy a hacer ahorita es que les voy a mostrar distintos tipos de objetos virtuales de aprendizaje creados con diferentes herramientas. Y en base a eso ustedes ya van a ir viendo cuáles son los elementos que contienen esos OVAs y la importancia del guión. En este caso, fíjense que es un recurso que se realizó con PowerPoint. Aquí cada uno de estos cuadros representa las pantallas que contiene ese recurso. Entonces tiene una pantalla donde nos coloca la portada, en donde le explica al estudiante qué es lo que va a aprender y cómo lo va a aprender, y un menú que es el que va a permitir la navegación a través de los distintos elementos del recurso. Luego tendríamos lo que serían todas las pantallas con el contenido del recurso, y luego las pantallas que representarían la evaluación. Esto es algo que se puede hacer a mano, o que primero lo podemos hacer en un documento de Word o en un documento de PowerPoint, de manera de que antes de comenzar a elaborar el objeto virtual de aprendizaje ya tengamos una idea de cuál es el contenido que vamos a desarrollar en el mismo, y para que no perdamos incluso más tiempo en realizar ese trabajo de investigar y buscar primero buscar la información a medida que se desarrolla el recurso. Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? Pueden activar el micrófono o pueden escribirme por el chat. Chicas, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok. No te escucho, Susana. Creo que hay un salto en la conexión y no escucho lo que está comentando. Ahora sí te escucho. ¿Qué?
Se volvió a caer. Ya va, me van a tener que escribir por el chat. Ajá, me están diciendo que si puedo repetir, se entrecorta, todo se entiende, cuántas pantallas se puede. Ok. Ajá, Neria me pregunta, ¿cuántas pantallas se pueden hacer? Pues, lo importante por lo menos con este tipo de recursos es que seas también lo más concisa posible. Yo no recomendaría que se manejaran más de 10 páginas de contenido. Depende mucho de la herramienta con la que lo estás utilizando. Por lo menos si es una presentación de PowerPoint y haces un juego interactivo con la presentación, vas a tener varias pantallas en donde tú puedes jugar con distintos elementos, por ejemplo con los botones de acción o con los hipervínculos. Aquí lo importante sería es determinar muy bien el contenido. Yo no recomiendo que por lo menos el contenido sea demasiado extenso. Por ejemplo, 20 páginas de contenido y luego 20 páginas de actividades. Eso es demasiado y va a llegar un momento en donde el estudiante se va a embotar. Tenemos que entonces estar muy en claro la cantidad de contenido que podemos darle al estudiante. Esto se puede hacer en otro programa que no sea de PowerPoint, por ejemplo Prezi, sí, efectivamente. Bueno, más atrás tenían las distintas herramientas. Se puede hacer un objeto virtual de aprendizaje, por ejemplo con JClip. Se puede hacer un objeto virtual de aprendizaje con Slearning. Puede hacerse un objeto virtual de aprendizaje con PowerPoint, y por lo menos con las otras herramientas de la web que vimos un poco más atrás, tienen una característica que les quiero explicar. Por ejemplo, estas herramientas como EducaPlay, Edpuzzler y H5P lo que te permite es hacer una actividad educativa sobre algún tema concreto. Una actividad que puede contener distintos elementos. Les pregunto a ustedes, ¿la actividad por sí solo lo convierte en un objeto virtual de aprendizaje? Eso me lo pueden contestar por el chat. A ver, Neria me pregunta, ¿con Canva se puede hacer un objeto virtual de aprendizaje? Ajá. Según la estructura que nosotros vimos a su momento y con los criterios que colocamos, se puede hacer un objeto virtual de aprendizaje con Canva. Podría ser. Habría que revisar entre las opciones de la herramienta y ver si el recurso que realizas con ella te permite cumplir todos esos criterios y todas esas características que debe tener un objeto virtual de aprendizaje. Ok, aquí Susana me dice no, profe, porque necesita interacción, ¿no? Está con la pregunta que usted hizo. Exacto, efectivamente, Susana. No podemos llamar un objeto virtual de aprendizaje a cualquier material, aunque sea educativo, o cualquier recurso de la web, porque lo importante es que cumpla con esas características de que el estudiante pueda aprender por sí mismo a través de esa herramienta. En realidad, un objeto virtual de aprendizaje, si ustedes vienen y ven todas sus características, los criterios y los elementos que conforman, podemos decir que es una clase completa, contenida en un material, contenida en un recurso. Eso también sería una manera de conceptualizar
un objeto virtual de aprendizaje. Ok, voy a dejar de compartirles esto y les voy a mostrar ciertos ejemplos de objetos virtuales de aprendizaje. Vamos a ver aquí uno. Vamos a ver si lo permite. Ok. Pueden ver la pantalla que se está compartiendo. Ok. Es una pantalla de TEP Edu. Ok, eso es lo que están visualizando. Aquí Google Event no me permite ver o no me está colocando en estos momentos qué es lo que se está visualizando en pantalla. Ok, lo que tenemos aquí es un recurso de una plataforma de TEP Edu. Las charlas TEP es una organización que se dedica a realizar charlas educativas de distintas temáticas. En este caso, ellos sacaron un portal que te permite, con un video de una de sus charlas, crear un pequeño módulo de aprendizaje o un pequeño objeto virtual de aprendizaje en torno a esa charla. Entonces aquí por lo menos nosotros podemos ver el video. Esta es una charla sobre cómo nació la plataforma Coursera. Ok. Aquí por lo menos te lo integra, te permite integrar el video con YouTube. Entonces el mismo video es de YouTube, tú le puedes activar los subtítulos y aquí lo interesante de esta plataforma es que permite que utilices el video y luego en base a ese video puedas colocar ciertas preguntas en este caso, de verdadero y falso en cuanto a ese video. Ahorita como no estoy logueada, no me permite interactuar con la pregunta, pero tiene unas preguntas de desarrollo. Te permite colocar algunas instrucciones adicionales o algún material adicional en formato de texto. Te permite incluso tener algún tipo de interacción a través de un foro y crear alguna conclusión o retroalimentación en base a ese tema que trataste con los estudiantes. Entonces, esta plataforma TEP Edu te permite crear ya toda una lección basada en una clase. Okay. Voy a dejar de compartir aquí esta pestaña. ¿Pudieron ver ese recurso bien? De todas maneras, todos los ejemplos que les muestre por aquí, se los voy a colocar en módulo 7 para que luego lo puedan visualizar. Ok. Déjenme. Ya. Vamos a mostrarle otro recurso. ¿Ven este otro recurso sobre introducción a la robótica? ¿Lo pueden visualizar?
Ok. Este recurso está creado con una de las herramientas de autor que les comentaba más atrás, en este caso JClip. Fíjense que es un recurso en donde se presenta el autor, de qué país es, la fecha en la que fue realizado y igualmente tiene un menú de navegación. Primero lo que sería una parte con todo el desarrollo del contenido y luego una parte que sería el desarrollo de las actividades. Entonces aquí por lo menos la persona que diseña el recurso explica todos los aspectos concernientes a lo que es la parte de la robótica. Fíjense que te da incluso una forma de estructurar todo el contenido, ya sea a través de imágenes, a través de cuadros. Y podemos ir interactuando con cada uno de los elementos en pantalla. Y luego pasamos a lo que sería el desarrollo de las actividades, que estas actividades son más que todo, esta en este caso es de selección múltiple. Aquí de emparejamiento, te permite emparejar la imagen con el contenido que ya hemos revisado. ¿Okay? Aquí incluso, fíjense que podemos ver el puntaje que hemos ido ganando a través de las actividades, cuánto hemos recorrido del recurso y el tiempo que le estamos dedicando a cada una de las pantallas. Incluso aquí en la navegación, él te permite saltar de una actividad a otra. Esto es un juego de memoria. Pero incluso hay algunas herramientas, creo que incluso JClip te lo permite, configurarlo para que el estudiante no pueda pasar de una actividad a otra sin antes haberla aprobado. Okay. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver si me permite mostrarles el último recurso o el último ejemplo, que es con PowerPoint. Ok. Esto es un objeto virtual de aprendizaje creado con PowerPoint. Fíjense que, y bueno, con este fue también con el que les pude medio estructurar un ejemplo de cómo realizar el guión de ese recurso. Aquí tiene la presentación y esto es un menú de navegación creado con lo que serían hipervínculos hacia otros espacios de las diapositivas. Entonces, si por lo menos yo me voy aquí, que son las funciones, él me va a saltar a la pantalla en donde explica que son las funciones matemáticas, y al yo darle al botón de menú, él me va a volver a retroceder a el menú donde yo puedo seleccionar el contenido de cada uno de los temas que tiene el recurso. Entonces fíjense que siempre tenemos el botón de menú que nos permite navegar entre los distintos contenidos, y al finalizar contiene unos ejercicios de selección, y de acuerdo al ejercicio tiene alguna retroalimentación que le permite al estudiante saber si contestó o no contestó bien la respuesta. En este caso, ustedes están viendo que yo aquí
no soy muy buena en la parte matemática. Entonces, fíjense que todos los ejercicios de este objeto virtual de aprendizaje son más que todo en la parte de selección de verdadero o falso, que es lo que te permite en esta herramienta como tal. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se pudieron ver los tres ejemplos? Pueden contestarme por aquí, por el chat. Lali me dice que bien. Okay. Aquí a la videoconferencia. De verdad, me disculpan lo tan atropellada que están saliendo las clases todos los lunes, pero los problemas de conexión de verdad están, por lo menos en mi área, están bastante terribles. En cuanto a las actividades, como les estaba comentando cuando comenzó la clase, estoy comenzando a revisar a profundidad y a dar retroalimentación de esas actividades. He visto que los guiones de las infografías quedaron bastante bien y los productos finales de las infografías también quedaron muy bien en la mayoría de los grupos. Hay una cosa que tenemos que tener en claro. No es lo mismo la planificación de una clase a la planificación de un recurso. Pareciera, cuando lo vamos a plantear, que tiene los mismos elementos, pero no hay que recordar que no tienen la misma intencionalidad y no es la misma canal de comunicación. Pues cuando nosotros diseñamos una clase, tenemos como que el conocimiento de que vamos a estar con el estudiante, de que podemos ser un apoyo para el estudiante en ese momento, y nosotros podemos apoyarnos en ciertos medios o ciertos recursos para darle el contenido al estudiante y para contestar las dudas que él tenga. En este caso, cuando estamos hablando del diseño de un recurso, el rol cambia, ya que es a través de la interacción con el recurso que el estudiante va a tener el contenido y va a lograr los objetivos de aprendizaje que nos estamos planteando. Obviamente, todo el recurso no necesariamente tiene que contener todo un tema en específico. Además, tenemos que también saber seleccionar el tipo de recurso adecuado para el tipo de tema. Por lo general, si por lo menos vamos a crear una infografía, tiene que ser información muy concisa que le demos al estudiante. Y es bastante complicado desarrollar todo un tema en ese solo recurso. Si nosotros necesitamos desarrollar todo el tema, bueno, nos tocaría seleccionar algún tipo de material distinto en donde podamos hacer eso. Por ejemplo, si es un objeto virtual de aprendizaje en donde podemos contener toda la lección. Entonces, por lo menos ahí hay que tener muy en cuenta eso, porque sí noté que muchos equipos planificaban el diseño del guión como si fuera el diseño de una clase, pero en realidad no estamos diseñando una clase como tal, sino que estamos diseñando un recurso que va a ser de apoyo a la clase. Entonces ahí es un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta. Ajá, dice, yo entregué el guión, pero eso debía ser corregido antes de enviar la infografía. No necesariamente.
De hecho, había algunos que también me decían, ajá, pero si yo en el recurso final coloqué cierta información que no estaba en el guión está malo y hay que volver a repetir. No, no hay que volverlo a repetir. El guión básicamente es como nuestro primer bosquejo y nuestra primera guía del contenido que nosotros vamos a contemplar en el recurso final. Obviamente, cuando ya estamos en la producción, puede que alguno de esos elementos que colocamos en el guión sean adaptados o sean modificados para que tengan mejor estructura o tengan mayor impacto dentro del recurso. Bueno, chicas, voy a dejar la videoconferencia hasta aquí. Voy a ver si esto que les pude explicar se grabó para colocárselos en el aula virtual. Y estoy pendiente entonces por el aula virtual si tienen alguna duda en cuanto al desarrollo de las actividades de esta semana. Y bueno, gracias por la comprensión y también por el esfuerzo de volver a conectarse al menos por aquí y terminar la videoconferencia.